Bueno, muy buenas noches a todas y todos los asistentes a este evento virtual. Mi nombre es Amelia Alegría. Se me ha encomendado esta actividad de la que estoy honrada por además ser la primera conversación virtual que tiene el núcleo Culturas en Movimiento. Yo vengo de la Administración Pública, trabajo en la Biblioteca Nacional, y bueno, como trabajadora preocupada, igual que todos los que trabajamos en la Administración Pública, estamos hace tiempo involucrados en las actividades de la cultura desde nuestro sector. Estaba ocurriendo, a propósito de la pandemia, algunas situaciones que nos han preocupado a todos por sector, y el sector cultura no podía quedarse lejos de esto. Hubieron muchas reacciones sobre si había que darle atención, apoyo a las personas que habían dejado de percibir sus ingresos, como muchas personas. Sin embargo, no se entendió, no hubo la respuesta inmediata tampoco por parte del gobierno para este sector. Eso nos ha llevado a reflexionar sobre esta situación un poco sombría del momento que nos encontramos como país, hablar de esta crisis sanitaria, pero también vemos que no solo es una crisis sanitaria y que es una crisis económica y que va mucho más allá, y vuelvo a decir, es sombrío, nos da mucha incertidumbre este panorama. En esa situación aparece la actuación, o digamos la decisión política del gobierno de lanzar un programa de reactivación económica. Nosotros, conociendo de que existen varias redes de gestores culturales y de personas dedicadas a la cultura, sabíamos que todos están conversando, todos están dialogando, están realizando intercambios, y nosotros quisimos hacer esta conversación virtual, este diálogo, para abordar el tema del problema de la cultura, pero desde el sector cultura. En esta situación lo que nos ha preocupado precisamente es qué va a pasar con el futuro de estas personas en su actividad económica, pero sobre todo qué va a pasar con la cultura también. Y entonces es bueno conversar desde el ámbito o desde el campo de la política, de las políticas de cultura, y sobre todo que no tenemos una política nacional de cultura. Hemos invitado en esta oportunidad a 3 personas, que bueno, a quienes le damos las gracias por su tiempo y por su disposición a compartir con nosotros estos momentos. Y hemos invitado a Ana Correa, a Carlos del Águila y a Rocío Silva Santisteban. Rocío está en este momento en una tarea que todavía no concluye, parece que se va a incorporar un poco más tarde a nuestra conversación, pero sí están desde temprano con nosotros Carlos del Águila y Ana Correa. Bueno, Ana Correa, muchos la conocemos en Yuyascani, ¿no? Ella es actriz. En el año 2012 ella fue reconocida como personalidad meritoria de la cultura por todos los aportes que ella ha tenido muy significativos, importantes a la cultura de nuestro país. Ella siempre, bueno, tiene nuestro reconocimiento y el de todos por su compromiso, ¿no? Por los derechos humanos, ¿no? Donde ella tiene una voz que se le escucha, y particularmente por la reivindicación de las mujeres a través de las artes y la educación. Carlos del Águila, bueno, lo conocemos un poco más, quienes trabajamos en la administración pública en cultura. Él es docente, pero también es arqueólogo y es un gestor cultural de bastante experiencia. Ha sido director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. También ha sido director del Centro Cultural de la Universidad de San Marcos, y ha estado también en la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura. Y actualmente está en el Centro Cultural de Petroperú. Entonces, bueno, es un...
es, es una persona que conoce bastante lo que pasa en la administración pública y qué es lo que está pasando dentro del Ministerio de Cultura. Yo voy a dejar para que Ana Karina, si ya está lista, para que ella se encargue de moderar la intervención de los dos ponentes. Ya cuando se incorpore Rocío, le damos el pase inmediatamente. Vamos a empezar con Ana Correa, si les parece, para que nos converse estos temas que hemos planteado al comienzo, todas estas preocupaciones que tenemos, y cómo vamos a abordar lo que algunos dicen, bueno, cómo se va a reactivar la economía en el sector cultura, ¿no? Hay una economía de la cultura, hay países que han declarado, países desarrollados, uno de los ejemplos es Alemania, que han declarado la economía, la cultura como una actividad esencial, ¿no? Entonces, conversemos, a ver, partamos un poco de esto. Ana Karina, ¿estás lista para darte ya el pase? Hola. Hola, Ana Karina. Bueno, mientras nos seguimos conectando, le damos el pase a Ana Correa. Por favor, Ana, tienes 15 minutos a partir de este Sí, momento. Te hola, escuchamos. hola, ¿Sí? Digo, Ana Karina. hola, Sí, Ana Karina, te estamos escuchando. Te damos el pase para que hola, empieces la moderación. hola, sí, buenas noches. Sí, sí, buenas noches. Sí, perfecto. Bueno, son 15 minutos por cada participante y bueno, empezamos con Ana Correa y empezamos con la primera pregunta. Ana, la primera pregunta es, ¿qué están haciendo el movimiento de teatro independiente y tu grupo teatral en particular para enfrentar esta dura situación? Muy bien, buenas noches, muchas gracias y los felicito por empezar con cultura estas conversaciones. Para jóvenes que quizás no nos conozcan, contarles que yo soy integrante del grupo cultural Yuyachkani, que Yuyachkani es una palabra quechua que significa estoy pensando, estoy recordando, y en julio de este año vamos a conmemorar 49 años de trabajo teatral. Este año, ¿cómo nos ha afectado a nosotros? Pues nosotros hemos tenido que detener nuestro laboratorio interno de experimentación, donde se crean las nuevas obras los lunes, miércoles y viernes. Hemos tenido que suspender una gira a Trujillo con 2 funciones pactadas en el Teatro de la UPAO y talleres profesionales para los grupos y actores y actrices jóvenes de Trujillo, una función en la Feria del Libro de Ica, funciones de los músicos ambulantes en el Colegio Militar Leoncio Prado en Lima, 2 funciones en Jueves Culturales en la Universidad Católica, una gira a Arica con presentaciones teatrales y talleres profesionales, la temporada de repertorio por los 30 años de nuestras obras Adiós Ayacucho y No me toquen ese vals, un taller internacional de teatro antropológico en Cusco, nuestra participación en la fiesta de la Mamacha del Carmen, donde vamos a nutrirnos y aprender, la temporada de discurso de promoción, nuestra última obra en el marco de Fiestas Patrias y la realización del 11º Laboratorio Abierto Internacional. Son todas las actividades suspendidas desde marzo hasta julio de este año. Aparte de eso, yo tendría que decir que yo era profesora en la Universidad Católica de actuación, algunos compañeros también de voz y cuerpo, y no fuimos contratadas porque la universidad decidió no virtualizar los cursos, a diferencia de otras universidades, y que otros integrantes del grupo que daban clases particulares también fueron cancelados, y el panorama de poder mantener nuestra casa teatro, que ya tiene 35 años, y la planilla de 3 trabajadores en el grupo, nos plantea una crisis muy difícil. ¿Cómo está afrontando eso Yuyachkani? Por un lado, igual que esta noche, nuestro laboratorio, estamos estudiando y estamos investigando y creando y pensando en cómo vamos a abordar el espectáculo de los 50 años. Y por otro lado, estamos activando junto con el movimiento de teatro, el movimiento de grupos de teatro a nivel nacional, estamos presentes en las 3 organizaciones que se han formado, porque nos toca atravesar esta crisis teniendo
como marco histórico la conmemoración del bicentenario de la independencia y los 10 años de existencia del Ministerio de Cultura. Y aquí voy a leer parte de lo que es la carta del movimiento, en donde habemos 230 grupos, que ya hemos tenido hasta 2 reuniones con Carlos La Rosa del Ministerio de Cultura, una persona entendida, interesante, quien nos ha recibido, pero quien no nos ha recibido y con quien no podemos conversar hasta ahora es con la ministra de Cultura, a quien le hemos presentado en 2 oportunidades sendas cartas y recomendaciones, una el 11 y la otra el 24 de abril. Siendo el Perú un país con un vasto patrimonio material e inmaterial, con una multiplicidad de expresiones escénicas que se manifiestan en celebraciones populares a lo largo y ancho del país, con grupos de teatro que llevan décadas democratizando la creación escénica a través de formas de gestión colaborativas y comunitarias, con propuestas en salas y productoras que en los últimos años han permitido la creación contemporánea, y que esto sea posible aún sin contar con una política nacional de cultura, ni con normas específicas en relación a las artes escénicas que nos permitan atravesar esta crisis. Aquí haré un pequeño paréntesis, porque también se podría decir, pero las organizaciones no existían, no estaban, ¿no? A lo largo de 49 años, con mi experiencia, yo te diría de que todos sabemos que en los gobiernos anteriores los partidos políticos de turno se apoderaron del Estado y se apoderaron de los canales y las expresiones del Estado. Entonces, pedir un apoyo al Estado era pedirle un apoyo al partido de turno. Entonces, realmente, para mantener tu independencia, muchísimos de estos grupos, incluyendo nosotros, no exigimos, ¿no? Entonces, no es falta de que nosotros no hayamos exigido, sino que no hubo nunca un interés de parte de todos estos partidos de poder impulsar seriamente este diálogo con los grupos de las artes escénicas y de la cultura, ¿no? Esto resulta más grave aún si tomamos en cuenta que las actividades vinculadas al trabajo escénico fueron las primeras en cancelarse y se estima que su realización se mantenga prohibida hasta finalizar el año. Es decir, los artistas escénicos tendremos que sostener durante todo el 2020 sin poder producir o produciendo solo a través de medios virtuales, lo que acrecienta la desigualdad de oportunidades dado a las brechas generacionales y de conectividad que condicionan el trabajo virtual. Es por ello que el Movimiento de Teatro Independiente de Artes Escénicas del Perú nos hemos propuesto contribuir a superar esta crisis, aportando propuestas al Estado que, en base a la experiencia e información recogidas desde distintas fuentes, hemos presentado, como ya les dije, al Ministerio de Cultura. ¿Qué propuestas específicas de artes escénicas son, no? Somos conscientes del costo económico que estas medidas implican, pero también del irreparable daño en la salud mental, emocional, en los valores e identidad como país de no implementarlas, así como el impacto en la economía de miles de personas que participan de la cadena de producción de las artes escénicas. Por tener como condición básica para su ejecución el intercambio humano, las artes escénicas presentes en todo el territorio del país, a través del ejercicio y la práctica de actividades culturales, pedagógicas, comunitarias y el desarrollo de la industria cultural, han sido uno de los sectores más perjudicados como efecto de la crisis sanitaria producida por el COVID-19. Somos también, además de ser partícipe del movimiento de teatro y que estamos ya planteando 4 puntos de emergencia al ministerio, también estas condiciones nos hemos visto obligados, pero a la vez de manera fraterna y solidaria, nos hemos juntado 230 salas teatrales, espacios múltiples a nivel de todo el país. Y hemos sostenido ya una reunión, sostenemos reuniones los viernes, y hay problemas bien concretos, y con esto quiero cerrar para bajar este discurso del que yo estaba hablando. Por ejemplo, ¿no? Necesitamos una norma de exoneración de pago de los servicios de luz, agua, teléfono, considerándonos en el rubro de cultura y no en el rubro empresarial. Proponer la exoneración de impuestos de arbitrios, prediales,
municipales este año y que se reconozcan los trámites de licencia de funcionamiento de las salas y centros culturales como espacio de actividad primordial dentro de la comunidad. Que se ha un pedido, y esto básicamente a nivel nacional, para que los dueños de espacios culturales, que son espacios culturales que se alquilan, no desalojen, no cierren las salas teatrales y se llegue a un acuerdo de intercambio o costo simbólico para esta etapa. Y para eso requerimos de un apoyo, de un soporte del Estado para que estas salas no cierren. Un apoyo económico para que las salas tengan recursos para servicios de virtualizar sus talleres. Somos salas teatrales, espacios de talleres y no necesariamente espacios para registrar. Entonces se necesita ahora en esta coyuntura virtualizar los talleres, las demostraciones, los espectáculos y por otro lado también dar cabida a los grupos que no tienen esos espacios. Y que se abran las coordinaciones de trabajo con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, para que los artistas de las artes escénicas podamos dar servicios de talleres, de actuación, de creación de acciones para las campañas de educación, de salud, de comportamientos sociales, y que podamos ser considerados en la prioridad para abrir los espacios. No aparecen las palabras escenarios, salas teatrales, no aparecemos. Y la respuesta que nos han dado es que estamos dentro del rubro de diversión, ¿no? y que seremos los últimos en ser abiertos, y nosotros pensamos que cumpliendo la distancia física y usando elementos de protección, se pueden abrir nuestros espacios, ¿no? Y a mediano plazo necesitamos crear una mesa que se encargue de redactar la ley del artista, la ley del mecenazgo, y que trabaje además su reglamentación. ¿Qué le estamos planteando a la ministra? Le estamos planteando una reunión con urgencia y que se forme una mesa representativa. Somos 4 organizaciones representativas de los grupos. Tanto una de las organizaciones está a una presencia abundante de actores, gestores, artistas jóvenes sin grupo, ¿no? Que trabajan, que son gestores individuales, pero el otro grupo es una organización que representa a los grupos de mucha trayectoria a nivel nacional que han llevado a lo largo de todos estos años, de casi 45 años que tiene la Muestra Nacional de Teatro Peruano, talleres, eventos internacionales, y nunca contando con el apoyo del Estado. Pero en esta ocasión no hay otra manera para que el teatro y las artes escénicas puedan salir adelante si es que no se cuenta con un apoyo decidido de parte del Ministerio de Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Ahora damos el pase a Carlos de Laila. ¿Aló, Carlos? Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, Carlos, ¿qué tal? Primero, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Yo recibí 3 preguntas puntuales y específicas sobre el rol del Ministerio de Cultura, que Claudio me alcanzó, y sobre la base de eso voy a aplicar también los 15 minutos que, tal como Ana ha aplicado, digamos, para desarrollar básicamente las problemáticas con unas cuestiones previas. Mi experiencia viene, para comenzar, advirtiendo, viene del sector público. Tengo bastantes años en diferentes espacios del sector público, tanto en Universidad Pública como San Marcos, en el Instituto Nacional de Cultura en algún momento, en el Ministerio de Cultura, en la Municipalidad de Lima, y ahora Petroperú. En esa línea, la problemática nos plantea, del tema cultural, de la cosa cultural, nos plantea una situación bastante adversa. Hay que tener claro que estamos hablando de un sector altamente informal. Esto ya está clarísimo, se ha visibilizado en todo este tiempo, y sobre todo a lo largo de toda esta pandemia, ha quedado clarísimo que dentro de toda la informalidad que puede tener el Estado peruano, el sector cultura es el que tiene más componente de informalidad, y no porque no hayamos hecho nada, porque se han hecho muchas cosas, sino porque el mismo sector es complejo
para ese nivel de formalidad, ¿no? Y esa formalización que requerimos es un trabajo bastante largo. En países europeos también tienen un proceso similar de intentar cómo incorporar a población o personal o gente o trabajadores de la cultura que tienen muchísimos años en el Estado desarrollando experiencias como los museos, por ejemplo, con bastante tiempo, y que de alguna u otra manera sufren tal vez los mismos problemas que tenemos nosotros actualmente en nuestro país. El sector es altamente informal, y el formal, el que es formal, es aún incipiente, ¿no? Hay que tener claro ese panorama, porque no estamos hablando de un sector complejo como por ejemplo energía y minas, o como por ejemplo producción, que podría ya tener, digamos, otro nivel de componente como economía, por ejemplo, ¿no? La sistematización o la organización del sector cultural recién está teniendo niveles de medición. Esto es relativamente reciente, no pasa más allá de 10 o 12 años en que se están estableciendo las primeras mediciones todavía superficiales. De allí yo llamo la atención y celebro esta reciente aprobación de un sector, de una dependencia, de una unidad de estudios económicos en el tema de cultura. Realmente eso debería plantearnos una medición mucho más estable, mucho más controlada. De alguna u otra manera eso es felicitable. ¿Por qué no se hizo antes? Tal vez porque las condiciones no se daban, ¿no? Recordemos que estamos con el 0.37% del presupuesto nacional de la República para cultura. Esos son los indicadores los cuales obviamente limitan este accionar. Pero si hay esa decisión ahora en una situación de crisis, es celebrable por todos lados. El sector cultural del Estado tiene funciones puntuales, además. Eso también hay que tenerlo bien claro. El sector cultural del Estado está asociado directamente a funciones de promoción, protección, defensa, difusión y custodia del patrimonio cultural de la nación. Aún falta alinear con otros sectores. Todavía estamos como que medios aislados, con los que nos dedicamos al entretenimiento, a la diversión, a cosas así agradables y atractivas al hecho, pero no estamos vinculados con el desarrollo de la sociedad de nuestro país en general. No falta vinculación con nuestros hermanos ministeriales como educación, turismo, y nuestros primos más distantes como agricultura, salud, producción, energía y otros. Esa interacción es la que todavía está, vamos a ponerlo en un plan más lúdico, en pañales. Y hay que trabajarlo. Y nos ha tocado, obviamente, una crisis de esta, como la del coronavirus, en una necesidad de tener esta conexión que no existe. O si le existe, es muy incipiente, muy débil, ¿no? Ya no solo debemos entender, y esto para cerrar las previas, no solo debemos entender la cultura como un entretenimiento y espectáculos, que bien Ana ha explicado con detalle, y ha puesto, digamos, la pica en Flandes en temas como, por ejemplo, entender cultura asociada a salud mental. Y eso es genial, porque de alguna u otra manera esas son otras miradas que no hemos estado teniendo, y ahora nos vemos obligados a tener que verlas, sí o sí, no tenemos otra alternativa. Debemos entender que el tema de cultura forma parte del sentido de nuestra existencia como sociedad. Eso nos permitirá mirar un futuro más equilibrado, coherente y racional. Esa es la única forma que podemos entender que la cultura se debe convertir en un espacio prioritario como lo ha hecho Alemania recientemente. ¿Qué panorama económico le podría esperar al Ministerio de Cultura en un escenario de crisis como pandemia? Ante los recortes que ya existen, presupuestales por la crisis, reorientar sus actividades. Esto ya lo hemos estado viendo en muchos foros y muchas reuniones que hemos estado teniendo y se han estado dando y se van a seguir dando. Hay que reorientar las actividades, hay que ser creativos para cumplir con las labores técnicas administrativas, hay que reinventarse, como dijo la ministra. No solamente es la primera persona que lo ha dicho. Todos hemos estado mirando la necesidad de reinventarse, reestructurar nuestro accionar. Hemos estado acostumbrados a realizar actividades públicas de una sola forma, presencial, mayoritariamente. De allí el hecho mismo de que inclusive museos o espacios que también deberían desarrollar y promover la investigación se dedican a boletaje, a tener más gente, a tener más público. Y nos hemos concentrado en eso, que evidentemente resulta ingresos importantes, pero no es suficiente. En ninguna parte de los museos o de espacios patrimoniales estos se sustentan solamente por su taquilla o por su boletaje. Necesitan otro tipo de escenarios. Y eso nos ha
caído en la cara en una situación de crisis. La actual crisis nos obliga a actualizar y a reinventar los procedimientos de protección, documentación, conservación y gestión del patrimonio de nuestro país. No lo hemos estado haciendo, o si se han estado haciendo, nos hemos quedado en la cola de los pendientes por otras prioridades, salud, educación, ¿no? En fin. Si bien ya se nos informó del gran forado que tenemos en el sector público, para terminar el año, para comenzar, que siempre ha sido un tema permanente. Siempre el sector público ha adolecido de este problema. Oye, falta plata para terminar el año, hay que pedir un presupuesto adicional, hay que estar realmente en eso. Eso es lo de todos los años, en sectores vulnerables como el de cultura. Y así nos toca esta figura. Para comenzar tenemos que cubrir el año, de alguna forma. Y es momento de plantearnos formatos diferentes de gestión, muchos más involucrados con los sectores productivos del país, cosa que no se ha estado haciendo. Se ha estado pensando cuánto generas de plata. Y lo que cultura también genera son otro tipo de activos valorativos, emocionales, identitarios, de sustento del país. Pero ¿cómo lo trasladas a plata? Lamentablemente ese siempre ha sido el verdadero problema que hemos tenido en el sector cultura, en el sector público de cultura. ¿El Ministerio está preparado para resistir este embate de la crisis y al mismo tiempo encabezar un rescate económico integral? No. La respuesta es simple, no lo estaba, nunca lo estuvo además. Si estábamos viendo la forma de cómo subsistir y sobrevivir, el Ministerio de Cultura debería estar pensando en aprovechar este momento, y de hecho veo que lo están haciendo, en cómo convertirnos en un sector transversal y estratégico de entendimiento de nuestra sociedad. Deberíamos estar en el MEF, en la presidencia, en la PCM, de lado a lado con el MEF, de lado a lado con planificación, porque esto es el tema cultural es absolutamente transversal a todas las actividades, agricultura, turismo, salud, educación, energía, en fin, todos los sectores ministeriales que tenemos. Eso no implica que debamos de quedarnos a esperar ayuda solamente, y ese es otro problema y otra falencia que hemos estado viendo en estos tiempos. ¿Va a poder el ministerio solventar y ayudar a las ayudas que se necesitan para superar esa crisis o para mantenerse en esa crisis? Entiendo que el sector de empleo ha estado trabajando con el Ministerio de Cultura para eso, pero esa no es la única salida. Ahora estamos en la fuerte obligación y responsabilidad de reenfocarnos y de reinventarnos. Palabra que se va a convertir en, digamos, en una idea repetida que vamos a tener durante todo ese tiempo, pero es así. Nos ha tocado acelerar el paso en este proceso de cambio de entendimiento de las acciones culturales. Y esto no se resuelve de la noche a la mañana, pero hay que comenzarlo. Y de hecho, si bien todavía insuficientemente el Ministerio ha estado emitiendo, el Ministerio de Cultura ha estado emitiendo algunas resoluciones o decretos leyes para, digamos, implementar eso, todavía falta muchísimo más por complementar. Sobre todo el tema, digamos, de la organicidad. No creo que tampoco que una unidad de estudios económicos en cultura vaya a ser la panacea de la solución. Obviamente deben haber otros niveles de organicidad que se tienen que establecer. Y eso, como repito, debe ser transversal. Finalmente, ¿cuáles podrían ser las consecuencias sobre las organizaciones, asociaciones, gestores, patrimonio en general en el largo plazo de esta crisis? Las consecuencias ya se están viendo a solo 2 meses de la crisis. El develamiento de la alta vulnerabilidad del sector está clarísimo y eso se tiene que enfrentar. Futuras clausuras de locales o actividades que solo activaban el lado del ingreso económico masivo, también. Allí los que van a sobrevivir en este proceso van a ser los que han tenido la posibilidad, y de hecho hay varios colectivos que lo tienen, o lo han desarrollado así, en pensar en esa diversidad de la acción cultural, en ese dinamismo de encontrar otras fórmulas comunicacionales, y no solamente el hecho de desarrollar una práctica teatral o un museo para la gente, ¿no? Se va a tener que pensar desde adentro. Yoyashkani ya lo está haciendo. De alguna u otra manera se están reestructurando desde adentro y muchos grupos lo están haciendo también. Los museos deben estar en esa misma figura, pensando hacia la conservación y hacia la investigación.
Pero eso significa que tenemos que convencer al Estado, al sector público y a la gente que esos dos componentes siempre fueron un componente estratégico importante para el desarrollo de las actividades de difusión que los museos desarrollaban. Y no lo habíamos estado pensando así. Siempre hemos sido, digamos, el patito feo de los museos era el área de investigación y de conservación. Era lo que nunca tenía plata, nunca había apoyo, siempre lo dejaremos para después. Ahora invirtamos en exposiciones, porque eso lo ve la gente y que por ahí viene más gente. Ese siempre ha sido el criterio. Entonces, de alguna u otra manera, esta idea de que salen los efectos estratégicos importantes de las actividades, de todas las actividades culturales, no solamente de los museos, es lo que va a marcar la pauta de aquí en adelante. Esperemos, cosa que honestamente, y ahí peco de pesimista, esperemos que eso ocurra a partir de esta crisis. Honestamente, yo creo que no vaya a ser un cambio tan importante que digamos. Finalmente, para que esto va a cambiar, la captación del público se trasladará a otros medios de comunicación. La idea de cómo recuperar esos públicos que se han perdido de la noche a la mañana en 50 días, ya no hay gente entrando a los museos, ya no hay gente visitando los sitios arqueológicos, los monumentos históricos, ya no existe esa figura. Machu Picchu no recibe un sol desde hace más de 50 días. Y ese era un ingreso importante, han salido en todos los medios. ¿Qué va a pasar de aquí al otro? ¿La virtualización y digitalización es la única salida? No. Es una de las salidas. Hay que repensar en diferentes formas de consumir el patrimonio, de apropiarnos del patrimonio. Y eso tiene que ir, sobre todo, a la escuela. Y la escuela va a ser nuestro punto crucial de inicio. La escuela y las visitas o el acercamiento de manera familiar para comenzar, de manera vecinal para continuar, de manera comunal para seguir adelante. No lo vamos a poder hacer masivamente como se estaba haciendo. Y ese ingreso al turismo interno, al turismo rural, al turismo comunitario, pero en pocos espacios, es lo único que se va a tener para mitigar una crisis que es universal, que es mundial. No es que, digamos, los resultados de Alemania y Francia en torno a la apertura de los museos están siendo positivos. Hay muchísimas restricciones y esto tiene para largo de recuperar este proceso. Por lo tanto, la palabra clave es reinvención, repensar cómo y de qué otras formas se puede consumir patrimonio en este país y debe servir no solamente para estar entretenidos, sino también para convertirnos en mejores personas, en mejores seres humanos. Y esto creo que lo vamos a ver, no nuestra generación. Creo que este resultado del trabajo que desarrollemos ahora en todas partes del mundo lo van a disfrutar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Ellos van a tener la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora, antes de darle la palabra a Rocío, queremos indicar a los participantes que pueden dejar preguntas a través del chat y para después contestarlas. Damos el pase a Rocío Silva. Buenas noches. ¿Aló? 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 Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Está intentando poner su audio, tengo entendido. Sí, le podemos esperar un minuto, por favor. Por favor, todos esperemos un ratito. Sí, está con el audio conectado.
Quería recordarle a todos los participantes que pueden dejar sus preguntas en el chat de la plataforma y después vamos a pasar a la ronda de preguntas y estas van a ser contestadas. Gracias. Y gracias, me han recordado que mi micro estaba apagado. Lo mismo, quería decir lo que les ha dicho Ana Karina, invitarles a escribir sus preguntas, eso nos va a ayudar a agrupar las preguntas por interés para poder también facilitar las respuestas de nuestros invitados. Bueno, algo que no había hecho, porque Rocío no estaba al momento que presentamos a los dos invitados anteriores, es decir, es una pequeña reseña, una referencia sobre Rocío, que ya la conocemos también bastante, pero ella es poeta y es una activista también de los derechos humanos, es profesora universitaria y abogada especialista en temas de género. Ella se ha desempeñado como secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En estos momentos, ya todos saben, ella es congresista de la República y está desempeñando la función de vicepresidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de la República. Sí, me dicen si ya está lista, Rocío. Ya. Bueno, en todo caso, mientras Rocío termina de conectar su audio, podríamos ir comentando algunas de las, si me permiten, Carlos y Ana, las ideas que ustedes han vertido el día de hoy. Para nosotros que trabajamos dentro del sector cultura, sabemos que existen otras entidades, no solamente el Ministerio de Cultura, que es sobre lo que era antes el INC, se ha levantado, se ha dirigido el Ministerio de Cultura, también hay otras entidades como la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, y también está el canal de radio y televisión del Perú. El sector es vasto, el sector es diverso, pero también vamos detrás de lo que llamamos, y a ustedes los he escuchado, hablar sobre el tema de las políticas de cultura y hablamos de lo que es la necesidad de una política nacional de cultura. Es un tema que se viene, no sé si llamarle rehuyendo o evitando todos los periodos. Antes no teníamos Ministerio de Cultura y decíamos que lo necesitábamos, porque estábamos invisibles dentro del Minedu, de lo que era educación antes, cuando éramos educación, y tuvimos la esperanza de que cuando ya fuéramos Ministerio de Cultura íbamos a nacer con una política nacional de cultura. No ha sido así, ya son 12 años más o menos de la existencia del ministerio. No se han superado este tipo de necesidades de diálogo como la que describe bien Ana, y además ella ha detallado bueno, toda la pérdida que ha tenido el sector de donde ella viene, y además todas las oportunidades y posibilidades que hay. Carlos sabe de lo que estamos hablando, porque él como funcionario del Estado sabe cómo ocurre, ¿no? La gestión pública, y el Ministerio de Cultura no es ajena a eso. Pero siempre volvemos al tema de la necesidad de una política nacional de cultura. Para nosotros, los que trabajamos en la Biblioteca Nacional, ustedes son trabajadores de la cultura, ¿no? Ustedes no están en una planilla como está la gente que trabaja dentro del Ministerio de Cultura, pero ustedes realizan una actividad importante, mueven la economía, tienen una producción que mueve la economía del país, ¿no? Y entonces, sí, no, es difícil entender cómo autoridades de alto rango no pueden entender eso, o no se puede hasta hoy día generar los espacios para que se pueda dar este diálogo. Pero de lo que he escuchado a Carlos y de lo que he escuchado a Ana, me queda bien claro, y seguro que a muchos, es la oportunidad. De repente hay un poco de pesimismo,
pero también hay una gran oportunidad que nos ha traído, si algo bueno nos ha traído esta emergencia sanitaria, es oportunidades, ¿no? Y el sector cultura, por estar precisamente en los espacios de los que ya hemos escuchado un poco, de lo que más abunda aquí es la creatividad, es la iniciativa y las ganas de seguir adelante, y lo han hecho siempre sin el apoyo del Estado. Pero ahora no podemos, a pesar que pudiéramos en algún momento volver a trabajar como antes, me refiero a ustedes, como trabajadores de la cultura, ahora no se debería dejar de contar con el Estado, ¿no? Ese es un compromiso que entiendo por parte de ustedes, y el asunto es por dónde empezamos. Y hay un tema, que vuelvo al tema de la necesidad de una política nacional de cultura, que tiene que ver con el Bicentenario, ¿no? Para algunos el Bicentenario se posterga porque lo ven como una fiesta, nada más, o como una conmemoración, pero para muchos sabemos que el Bicentenario no es solamente un festejo o una fiesta que va a durar una semana, ¿no? Sino es un eje principal para el desarrollo de este sector tan importante que es la cultura, de donde habitamos. ¿Me dicen si ya está Rocío? Por favor, Rocío, ¿nos responde? Hola, estoy acá, sí. Ya, Ya, ahora ya. sí. ¿Sí? Rocío, entonces, adelante. Ana, te dejo con Rocío. Bueno, solo quería comenzar saludando a todos. Buenas noches a todas y a todos. Y bueno, pedirle disculpas, pero ¿sabe qué? Estamos en una sesión del Pleno virtual desde las 10 de la mañana. Todavía no termina, sigue y va a seguir porque hay varios proyectos de ley que todavía no se han discutido. Yo le he pedido yo soy vocera alterna, por eso tengo que estar atenta, he estado escuchando todo. Ahora le he pedido a un compañero que por favor que me reemplace para yo poder entrar acá a este espacio, ¿no? Porque, claro, la misma computadora es para las dos cosas. Y bueno, no sé, aquí estoy atenta a lo que ustedes quieran comentarme. Ya hemos tenido otras reuniones y bueno, lo que tal vez quería comentar era lo que dijo la ministra en la reunión que tuvimos en la Comisión de Cultura. No sé si ustedes la vieron. En fin, no sé cómo es la dinámica, me van a disculpar. Aló, sí, Rocío, bueno, tenemos ahora, seguimos, tenemos 15 minutos para comentarse, nos pasaron unas preguntas por interno. ¿Perdón? Aló. Sí. Sí, no sé si nos puedes, comentar, tenemos 15 minutos para comentar sobre la problemática del sector cultura, ¿no? Es tu exposición sobre lo del lunes, ¿podrías comentarnos un poco? Ok, bueno, a ver, les comento. Nosotros recibimos a la ministra y ella, bueno, planteó un PowerPoint en el que creo que el eje principal del tema patrimonial, por supuesto, también habló de la situación de los artesanos, de la situación de las diferentes áreas del el ministerio, bueno, con especial énfasis en tema patrimonial. Y creo que uno de los temas que fue un vacío fue la idea y la propuesta del tema de los trabajadores de la cultura, que es algo que nos preocupa muchísimo, ¿no? O sea, no solamente me parece bien digamos, la protección del patrimonio en estos momentos, la situación del ministerio, porque algo que sí dijo y que es muy importante es que el ministerio tiene ingresos propios y obviamente los ingresos propios del ministerio este año no van a ser posibles. Ella dice que sobre el tema de ingresos propios, hasta febrero habían tenido apenas el 18% o algo por el estilo
de lo que ellos pensaban recaudar durante todo el año. Por lo tanto, en el resto del año ya no van a recaudar más, porque esos ingresos propios son ingresos básicamente de todo lo que es Machu Picchu, Cusco, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues, estaban con el problema de también presupuestar o buscar un presupuesto incluso ya para gasto corriente, ¿no? Que es planillas, básicamente, ¿no? Entonces, esta situación es una situación grave también del ministerio y es una situación que va a tener que asumir también el fondo de contingencia que ha propuesto el presidente de la República para afrontar los problemas económicos de la pandemia y post-pandemia. Nosotros insistimos mucho personalmente en el tema de trabajadores de la cultura y finalmente le propusimos una mesa de trabajo. Entiendo que ella también está, bueno, con diferentes flancos, pero a mí me parece fundamental que los propios trabajadores de la cultura de todas las áreas, de artesanía, de museografía, de cine, de literatura, de artes escénicas, etcétera, puedan plantear sus propias propuestas. Y otra cosa que también me parece muy importante es que ustedes, todos ustedes con los que yo he conversado, también lo han dicho, ¿no? O sea, los trabajadores de la cultura no están aquí para quejarse, para pedir, o sea, obviamente que necesitan dinero, necesitan trabajar como lo necesitamos todos los peruanos. Y me parece a mí justo que se les dé un bono. Me parece importante que se plantee la idea de un bono para trabajadores de la cultura. Pero junto con ello, ustedes también han hecho una serie de propuestas que de alguna u otra manera enlazan y vinculan lo que es todo el sistema educativo y Aprendo en Casa con toda una serie de propuestas culturales que ustedes tienen con sus propias metodologías, sus planteamientos, etc. Hay muchas experiencias extraordinarias y de los que estoy viendo aquí nomás, por supuesto, la experiencia de Yescani, la experiencia de Lucho Repeto en Canal 7, en fin. O sea, hay tanta experiencia para, digamos, proponer una serie de metodologías prácticas para llevar el ámbito de la cultura a la educación, que es básico. O sea, no se puede entender la educación por un lado y la cultura por otro lado. O sea, eso es simplemente la forma como tenemos de ir aprendiendo el mundo y aprendiendo la vida. Por otro lado, varios de nuestros colegas de la Comisión de Cultura también tenían una serie de preocupaciones en torno a otros ámbitos, ¿no? Como por ejemplo todo lo que tiene que ver con artistas, músicos que trabajan en el ámbito más de las provincias, de las fiestas de las provincias, qué va a pasar con esas fiestas, todo se ha levantado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo van a poder tener acceso a trabajo esa gran cantidad de artistas de diferentes, no sé, desde los danzac hasta los fotógrafos de los pueblos, si es que no tienen, digamos, una posibilidad concreta de un apoyo del propio ministerio? Por otro lado, como ustedes saben, el Ministerio de Cultura tiene el otro ámbito, que es el ámbito de pueblos indígenas, y ese es un ámbito muchísimo más complejo. Yo estoy totalmente en contra de que el ministerio tenga industrias culturales y pueblos indígenas por otro lado. O sea, me parece algo completamente esquizoide. Es más, o sea, yo pienso que debería de haber un ministerio de interculturalidad y abajo viceministerios, uno de cultura, de producción artística, en fin, ¿no? Pero lo que hay ahorita es un Frankenstein extraño en el que ella también, como ministra, tiene que afrontar el grave problema de los pueblos indígenas hoy bajo el COVID-19, que es una situación muy compleja, una situación muy difícil. Los propios pueblos indígenas están en un planteamiento de autoaislarse, pero al mismo tiempo no se pueden autoaislar si les ofrecen un bono de 760 soles que se los va a dar el banco de la ciudad más cercana, y lo que van a hacer es salir de su autoaislamiento y contagiarse. He sabido que ayer un grupo de jóvenes ahuajún están durmiendo en Corral Quemado
ya cerca a Bagua, porque han encontrado que varios de ellos en pruebas serológicas, pruebas rápidas, tienen el coronavirus. Estos jóvenes aguajú estudiaban en Lima y han caminado hasta Trujillo. En Trujillo, el presidente de la Comisión de Pueblos, que es de la bancada del Frente Amplio, Lenin Bazán, pudo conseguirles un bus para que vayan hasta esa zona de Bagua. Y me contaba Lenin Bazán que su hermana, que es enfermera, estuvo curándoles los pies porque los tenían destrozados. Porque los caminantes, a los que llaman, que son desplazados en realidad, no están haciendo, como lo saben, un paseo, ¿no? Sino, o sea, están regresando de esa manera, con el dolor literalmente en los pies y con hambre en el estómago. Entonces, la situación es una situación también por ese lado bastante difícil para el propio ministerio. Entonces, tenemos un ministerio frágil, precario, con una serie de situaciones difíciles, con diferentes flancos y, bueno, por ejemplo, ya Alberto Chirif, el antropólogo, ha salido a decir que en realidad lo que el ministerio está haciendo sobre el tema de pueblos indígenas no solo es mínimo, sino que es insignificante. Eso lo ha dicho Alberto Chirif. Entonces, ¿qué hacer ante todo esto, no? O sea, ¿cómo ir más allá de esta especie de bondad burocrática que se asienta de pronto en todos los ministerios y que comienzan a plantear una serie de no sé, verbos como promover, paliar, en fin, o sea, es algo que digamos, en medio de una pandemia no funciona ese tipo de burocracia. Y bueno, yo sí creo que hay funcionarios sensibles en diferentes ámbitos del ministerio y espero, no sé, esperamos nosotros y vamos a seguir presionando, incidiendo y fiscalizando para que se puedan concretar las mesas de trabajo. Eso a mí me parece fundamental. Lo otro que nos dijo fue que ya se había hecho, se había medido la encuesta, que la encuesta había llegado a tener como 25.000 entradas y que ella además había recibido 7.800 cartas de trabajadores de la cultura pidiendo el bono universal familiar. Entonces, si tenemos un digamos, universo de 25.000 personas que consideran que están afectados por un desempleo en el área de cultura y además tenemos a 7.000 y tantas personas que están solicitando un bono, estamos ante una situación de crisis absoluta y nosotros consideramos en la comisión, y vamos a pedirlo, se debe de considerar, por supuesto, el sector cultura en emergencia. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta en concreto, quizás pueda, no sé, tal vez tratar de contestarla. Sí, bueno, en un momento vamos a pasar con las preguntas de los participantes. Muchas gracias, Rocío. Ahora pasamos con Amelia. Y antes quisiera recordar a los participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat para luego poder contestarlas. Sí, muchas gracias. Bueno, de mi parte, brevemente, solo agradecer a Rocío por su tiempo, ya nos ha explicado cómo está complicada por su trabajo en el Congreso. Saludar de que ella sea en este momento la vicepresidenta de la Comisión de Cultura. Y bueno, Ana Correa, un poco más temprano, había mencionado sobre cómo está el tema de toda la parte legislativa que falta, ¿no? Se refería a la ley del mecenazgo, a la ley la ley del artista, ¿no? Sí, y nosotros, bueno, también siempre hablando de la importancia de tener una ley o una política nacional de cultura, ¿no? Siempre incidiendo y insistiendo sobre eso. Y por otro lado, bueno, yo me aprovecho
este momento de que trabajo en la administración en la Biblioteca Nacional, y también la importancia de que el Congreso, cuando emite las normas, todas las normas en general, pero, a ver, hablando del tema de mi sector, Biblioteca Nacional, que fue una ley última que se dio en el año 2017, que se dan las normas, pero se abandona un poco la fiscalización de cómo cuál es la misión que se les da, el encargo que les da esta norma. Bueno, solamente eso por el momento. Sé que este evento tan importante, que tenemos ahorita más de 100 personas pendientes, pero este evento se va a poner el video para que lo puedan ver en el Facebook, y da para seguir conversando. Este es el comienzo. Comprometemos a Ana, a Carlos y a Rocío para volver, para tocar los temas más puntualmente. Y Ana Karina, por favor, ya dale el pase a las preguntas, y también a nuestros participantes que ya han levantado la manito, pedirles que en un minuto pueden hacer las preguntas, por favor. Gracias. Sí, a ver, en un momento estoy leyendo las preguntas. No sé si me permites, Amelia. Carlos. ¿Amelia? Claro, sí, sí, Carlos. Aprovechando, porque tú dejaste una pregunta importante que tiene que ver con el tema de política nacional de cultura, y yo lo asocio al tema bicentenario, y Sí, porque gracias. llegué a leer, entiendo que hay varias preguntas que están corriendo, pero llegué a leer una que básicamente de la podemos comenzar con eso para ir resolviendo algunas cosas. En este caso, el tema de las políticas nacionales de cultura es un tema de larguísima data y no viene ni siquiera desde que éramos parte de una OPD del Ministerio de Educación. Viene desde la constitución misma de la institucionalidad cultural. Ya desde la época de Arguedas, cuando estaba como funcionario público, tuvo el encargo de desarrollar política nacional de cultura. Imagínense, desde la época en que era el Patronato Nacional de Arqueología, y tanto Arguedas, Valcárcel, Sabogal se juntaban y hablaban de la necesidad de institucionalizar y tener un norte fijo en el tema de cultura, se ha estado buscando esto. Las políticas nacionales apuntan a tener una vigencia de 3, 4, 5 años máximo. Siempre tienen que estar renovándose. Hubieron lineamientos de política para elaboración de política de cultura en la época del gobierno de Paniagua, y que fueron bastante importantes, tuvo una vigencia de 6 años. Y así por el estilo se han ido desarrollando una serie de acciones. Ese es el derrotero. Ahorita tenemos, entiendo, un proyecto de política nacional de cultura que está para consulta y está para que cada uno pueda emitir opinión, y está en la página del Ministerio de Cultura. Lo interesante acá es que este tipo de acciones también gatillaban otras, como por ejemplo establecer el directorio de cultura. El primer directorio de cultura se hizo en el marco como consecuencia de estos lineamientos, y este directorio de cultura levantó, si bien muy superficialmente, pero como un primer punto de partida, la información de los actores o instituciones o colectivos culturales que existían en el país. Todas las regiones lo hacían. ¿Esto es nuevo? No, se ha hecho mucho tiempo atrás. El mismo Tello, en la época del Patronato Nacional de Arqueología, pidió, porque era una autoridad importante al respecto, la necesidad de que los diferentes distritos le alcancen la información y esos archivos, la información de sus patrimonios que existían en sus localidades. Y esos archivos están en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia como archivos valiosísimos de información. Esta sistematización de información es lo que falta, porque hay muchos esfuerzos y muchos inicios, muchos comienzos, pero ningunos, digamos, procesados como correspondan para poder darle uso adecuado. Y como final, capté una pregunta de allí que apuntaba que cómo es que cultura puede trabajar con otros sectores. Claro, es un tema bastante nuevo. ¿Cómo me voy a vincular con el sector justicia, por ejemplo? ¿No? La inserción del arte y la cultura para la incorporación de los penales a la vida social de los presos, de los reos que salen o tienen un componente, es crucial. Es crucial para este componente de dignidad, de humanidad, de mejora emocional de un preso, de un reo. Ese es uno de los caminos. Con el sector de educación, los museos tienen que estar en la escuela. Ahorita son solamente un complemento educativo, y está bien. Antes ni siquiera eso era. Ahora lo son un complemento educativo formalizado, pero deberían estar más metidos. De hecho, ese es uno de los escenarios en que los museos se están empoderando mucho, ¿no? Este tema del aprendo en casa, el tema de involucrar al museo, no solamente para visitarlo, ojo, los museos no solamente sirven para ser visitados,
Los museos sirven también para otro tipo de activaciones culturales, para procesar y desarrollar reflexión, para generarnos el debate y la crítica, para autocriticarnos, para avanzar en torno a la mejora como entendimiento de país. Y este tema de las políticas nacionales de cultura está asociado a algo que mencionaba Amelia, que esperemos que este tema del Bicentenario no sea solamente para una semana de celebraciones. Tengo lamentablemente que decirte que estamos apuntando a eso y es una pena, porque un tema como el Bicentenario, 200 años después que nos dijimos vamos a ser un país, todavía seguimos preguntándonos qué país somos. Entonces no debería ser simplemente una semana de celebraciones, ¿no? Debería ser un lugar de la reflexión permanente o del cambio de paradigmas. Y eso es lo que nos está faltando. Está bien, eso no se come, eso no te da el bono de 700 soles, ¿no? Necesitamos otras cosas, sí, necesitamos otras cosas urgentes, hay emergencias, eso está clarísimo. Y de alguna u otra manera los otros sectores también actúan así. Pero necesitamos tener ese cambio de paradigma de cómo entender la cultura dentro de nuestro desarrollo social, dentro de nuestra sociedad. Y eso no lo estamos teniendo. Lamentablemente todavía somos entretenimiento y diversión. Y eso tiene que cambiar. Perdón, Carlos, muchas gracias. Ana, en esta ronda, ¿te animas, por favor? Sí, acá veo una pregunta, dice, ¿por qué Ana Correa plantea más beneficios al sector de arte y cultura? En realidad no hemos tenido nunca ningún beneficio, ¿no? El ministerio tiene recién 10 años de trabajo y hace 2 años se abrieron fondos concursables. Yuyascani, por ejemplo, no ha ganado ninguno de estos fondos concursables a pesar de haber concursado, ¿no? Y así hay muchísimos grupos más. Entonces, cuando me refiero a alquileres de bajo costo o estamos hablando, no estamos hablando de Yuyascani, yo estoy hablando a nombre de 230 espacios de usos múltiples y salas teatrales a nivel nacional. Entonces hay muchísimos grupos que alquilan casas, que alquilan espacios y que al no poder hacer sus talleres de teatro con niños, su trabajo sobre el fortalecimiento a las mujeres que son víctimas de violencia, sus talleres de teatro para jóvenes que detienen la violencia, todas estas acciones que se realizan en estos espacios no se han detenido. Pero no solo eso, sino que no hay ingresos para que estos grupos logren salvar sus espacios. Entonces estamos hablando realmente de una situación de emergencia. Entonces, ¿cómo podríamos lograr, dice más abajo, que el ministerio, ¿qué tendría que hacer el ministerio? Nosotros hemos planteado hacer una mesa de coordinación directa para operativizar planes ya diseñados que tengan, pero a la misma vez alimentar dichos planes con nuestra mirada especializada, ¿no? Por otro lado, estamos pidiendo que se incluyan las 4 fases de reactivación publicadas oficialmente por el gobierno al arte y la cultura, que salgamos del rubro de entretenimiento. Y entonces arte y la cultura necesita protocolos específicos. Y lo otro, finalmente, estamos demandando que hayan presupuestos extraordinarios para nuestro sector, porque necesitamos un apoyo para poder reactivar nuestros trabajos. Estamos hablando, por lo que ha dicho el Premier, que no vamos a ser activados hasta diciembre. O sea, ¿de qué hablamos, no? Y finalmente quería mostrar, no sé si puedo compartir se ve, ¿no es cierto? A partir de poder plantearle a la ministra nuestra situación, la red de creadores y gestores hizo una encuesta a los grupos y lo que estamos viendo también es, a ver, déjenme ver, no veo el nombre todavía de la organización que lo hizo, pero de los 3.707 entrevistados hasta el 3 de abril de la red de creadores y gestores, 1.566 trabajan desde las artes escénicas. Es decir, que el universo total de la muestra, el 42.2% se dedica al trabajo escénico. Y este porcentaje de organizaciones dedicadas a las artes escénicas como actividad principal es aún mayor en el registro oficial si sumamos puntos de cultura,
en el cual hay 215 organizaciones reconocidas a nivel nacional y 99 se dedican a las artes escénicas, lo que constituye el 46% de este universo. Y aquí lo que estamos viendo, además, no solamente es la cantidad de gente que se dedica, sino cómo todas las pérdidas que han habido a nivel, cuál ha sido el impacto económico del COVID-19 en el teatro peruano. Entonces, sí, yo estoy hablando de las artes escénicas, sí es indispensable declararnos en estado de emergencia y que ¿quién lo tiene que hacer? La ministra de Cultura lo tiene que hacer y tiene que ser discutido con el premier, a quien también le estamos mandando cartas, y aprobado e indicado por el presidente de la República. Esa es una situación extrema. Nosotros trabajamos en nuestros espacios, trabajamos en la calle, salimos a hacer espectáculos y por supuesto, creatividad, sí, por supuesto. Tendremos que actuar desde las ventanas de los edificios, de arriba de los edificios, en la plaza manteniendo la distancia. O sea, habrá muchas maneras de recrear. Siempre lo hemos hecho, pero en esta ocasión, en este marco planetario de la pandemia, se requiere, es indispensable el apoyo del Estado específico a estas salas, a estos grupos de teatro, a estos jóvenes que se dedican íntegramente a las artes escénicas. Sí, muchas gracias. Tenemos otras preguntas también. Sí, he llegado a captar un par de ver. preguntas más de Lucho Repeto, para que no piense que no le quiero contestar. Un ratito, Ya, Carlos. ya, Sí. Carlos, para terminar esta ronda, ya ustedes han hecho los comentarios, yo le pediría a Rocío que pueda también sumarse a esta ronda de comentarios y luego le damos la palabra a Luis Repeto, ¿está bien? ¿Sí? Por favor. No, perdón, Carlos, tú tienes que contestar, disculpa. Sí, te voy a contestarle. Sí, vas a contestar, está bien. Sí. Rocío, por favor, disculpen. Bueno, gracias. Hay algo que me parece que es sumamente importante y es la necesidad de que nosotros desde el ámbito del Estado, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, podamos escucharlos. Creo que hay, para explicarles un poco cómo funcionan las comisiones en el Congreso. En el Congreso, la comisión la preside el presidente y el presidente es prácticamente dueño de la comisión. Los secretarios y los vicepresidentes estamos ahí por un tema político, podemos apoyar un poco, pero no podemos hacer mucho, porque en verdad los asesores, la secretaria, o sea, toda la comisión funciona porque el presidente de la comisión ha llamado a su gente. Entonces, es difícil yo pueda tener alguna incidencia mayor, digamos, ¿no? Eso uno. Pero no obstante, sí me parece que hay algo que sí podemos hacer. El presidente de la comisión es el congresista Raime, que es del FREPAP. Y bueno, en la experiencia que tengo breve de este congreso, y a pesar de mis prejuicios en relación con el tema del FREPAP, me he dado cuenta que en realidad ellos son bien serios en las políticas públicas que están planteando y la forma como trabajan. Y a pesar de que podemos estar o no de acuerdo con algunos de sus planteamientos, sobre todo en el ámbito de la Comisión de la Mujer y Género, creo que sí, o sea, sí, en el ámbito de la cultura pueden, en verdad, son serios y lo que a mí me parecería fundamental es que se puedan presentar en la comisión. De hecho, el miércoles de esta semana se presentó la cineasta Gabriela Yepes, Gaby Yepes y Paloma Carpio se presentaron desde el ámbito de artes escénicas, plantearon una propuesta, formularon algunos requerimientos y esos requerimientos nosotros los hemos asumido, los vamos a poner oficialmente en el acta y vamos a hacer incidencia con la ministra. Pero el congresista Daniel Olivares lo que hizo fue solicitar que en las próximas sesiones también escuchemos a otros gremios, a otros
representantes de diferentes ámbitos artísticos para poder tener una visión más amplia de cuáles son los problemas en ese momento, ¿no? Por otro lado, bueno, lamentablemente, en el plan de trabajo y la visión que tiene la propuesta del presidente de la Comisión de Cultura es, bueno, digamos, está respondiendo a las urgencias y me parece muy importante eso. Sin embargo, sí, sigue siendo una visión bastante tradicional del ámbito de lo cultural, ¿no? Que es lo artístico, de alguna u otra manera, y no he visto como recreación quizás, pero sí como digamos, ese vínculo con lo que se podría haber denominado las bellas artes, ¿no? Entonces, por otro lado, sí también se tiene bastante, digamos, piso en tierra en relación con lo que son los artesanos, los músicos, la gente de las diferentes regiones, porque en mi comisión la mayoría son o de Puno o de la zona de la Amazonía, o son, digamos, congresistas que vienen de regiones y que tienen un trabajo previo en el ámbito de lo artístico, de lo folclore, entre comillas también, bueno, de las artes, diferentes tipos de artes que surgen en los espacios regionales. Pero a mí sí me parece que es importante que ustedes, y yo podría canalizar eso, ¿no? Puedan llevar sus propuestas a la comisión del Congreso. Y uno de los planteamientos básicos del plan de trabajo es, por supuesto, la situación del sector cultura en la pandemia. Es un punto, es el primer punto, el más importante, es lo que ha planteado el presidente de la comisión. Entonces, sí me parece urgente, importante que ustedes puedan solicitar un espacio para ser escuchados en la Comisión del Congreso, que dicho sea de paso, por lo menos es grabada y bueno, también es pública, ¿no? Entonces, yo me comprometo a, digamos, tramitar digamos, requerimientos de espacio en la comisión. Yo encantada, por supuesto, ustedes me comentan. De hecho, los organizadores de este Zoom tienen mis datos y de todas maneras mi correo oficial y público es rsilva.congreso.gov.pe y me pueden escribir, o sea, rsilva.congreso.gov.pe. Todo el mundo. Sí, por favor, escríbanme. Yo estoy bastante pendiente de los correos, ahora que todavía no tengo tantos correos, pero les contestaré y veré de qué manera podemos agendar un espacio para poder plantear estos requerimientos en la comisión. Y bueno, también, por supuesto, encantada de poder participar de cualquier otro tipo de actividad, etcétera. Creo que una de las preguntas que había en el chat, no he podido leerlas todas, pero una de las preguntas es, no, o sea, entonces, ¿para qué declaramos el sector cultura en emergencia? O sea, ¿para qué sirve? Para la plata, para eso sirve, para poder tener parte del fondo de contingencia, que es el 12.7% del PBI. Y necesitamos reclamar parte de eso. Necesitamos con urgencia reclamar parte de eso. Por eso hay que declarar el sector en emergencia. O sea, es un tema de presupuesto, es un tema en que debemos de ponernos las pilas por eso. Y bueno, con mucha pena, la verdad, me voy a tener que retirar porque lamentablemente tengo que regresar a la reunión del Congreso porque siguen votando y ahorita están ya llamando a la gente y yo tengo que decir apruebo o estoy en contra de lo que están discutiendo en ese momento en el Congreso. Okay. Ya, Rocío, excelente. Entonces, bueno, les agradezco mucho les pido mil disculpas por esta situación, de verdad, no pensé que iba a durar tanto, realmente estoy agotada, pero bueno, así es la vida.
Ya. Ok, Buenas. muchas gracias, Rocío. Sí, bueno. Sí, ahora seguimos con las preguntas que va a Carlos, contestar ¿quería Carlos del Águila. responder una pregunta? Sí, yo básicamente, ahí está Lucho, no que Lucho las haya hecho para mí directamente, las he hecho para todos en general, pero entiendo que hay dos componentes importantes. Uno, el tema de la conservación, y ahí sí estamos totalmente de acuerdo. La conservación es uno de los temas más urgentes ahorita, vinculados a esta problemática. Pero sin ánimo de querer salir, digamos, de esta responsabilidad que es crucial y que de hecho debe activarse y requiere de inversión, requiere de preocupación, no solamente para el patrimonio de los museos, sino también para el patrimonio en general. El abandono, la eliminación del monitoreo ha sido importante. Eso no quiere decir que estaban siendo bien tratados nuestros patrimonios mueble e inmueble, no. Evidentemente faltaba muchísimo más, pero ahora no existe siquiera eso. El tema del monitoreo es algo preocupante, ¿no es cierto? Tengo entendido por pocos museos que tienen la condición de hacerlo, que se han estado monitoreando a distancia, porque pueden hacerlo, pero son 3 o 4 de la cantidad de más de 80 que existen en el país. Ese es un problema real. ¿Por qué? Porque ya nos habíamos acostumbrado a tener un monitoreo de control de humedades, de temperatura de las colecciones, cosa que hace 60 o 50 años atrás ni siquiera teníamos. Era un albur, nadie sabía, porque no teníamos el dichoso dosímetro o el controlador de temperatura que podían darnos indicadores de decir, oye, acá hay problemas, hay que atender las colecciones. No lo teníamos, lo tenemos hace 10 o 15 años atrás, nada más. Entonces, de alguna u otra forma, esta es una problemática reciente, pero ya forma parte de nuestro imaginario que tiene que ser priorizado en este tiempo. Eso junto con el desarrollo de contenidos, por tanto, la investigación. Son los dos componentes que en museos y en otros espacios de manejo patrimonial van a tener que empoderarse exponencialmente. Y también Lucho pregunta sobre la necesidad de las leyes pendientes. Evidentemente, en eso el Ministerio de Cultura sí ha estado lento. Ha sacado algunas pocas leyes antes del proceso de la pandemia. Ahora es urgente la Ley General de Cultura, por supuesto, está en proceso de discusión, la Ley del Artista, la Ley de Museos, en fin, hay muchas otras que están en agenda pendiente. El problema está en que ante esta emergencia, esas leyes no es que vayan a ser prioritarias. ¿A quién le corresponde hacerlas prioritarias? Al sector, a los actores, a todos nosotros que estamos vinculados al asunto, hacer que estas normas se conviertan en prioritarias. Y ese es un trabajo grande, no es tan fácil que digamos. Lo vemos por ese sector. No es un tema inmediatista de decir esto te va a dar tantos recursos, tantas divisas. No. Hay que construir ese discurso y hay que incorporarlo a la problemática gubernamental, a la problemática del Estado en general. ¿No es cierto? Y finalmente una respuesta de una contestación que hice a una pregunta que estaba por ahí, que tenía que ver con la relación con los otros sectores del Estado, cómo la teníamos, y contestaba la persona que preguntaba, no recuerdo su nombre, ¿pero qué cosa? ¿Por qué el arte no solo vinculado al Poder Judicial o a la producción o a la educación tiene que estar dedicado a ellos? No tiene que estar dedicado a ellos. El arte de por sí, el arte o las actividades artísticas o la acción cultural en general, vamos a hablarlo en macro, tienen una función específica, tienen una necesidad de accionarse. En las artes escénicas de alguna forma, en las artes audiovisuales de otra, en los museos otra, y en el tema del patrimonio también. O sea, cada uno tiene su dinámica, pero eso siempre se ha estado manejando en esa dinámica cerrada con el tema de cultura. Lo que necesitamos es transversalizar las problemáticas, y esa transversalización es un problema que debemos tenerlo todos en la cabeza. No estoy diciendo que vamos a ser artistas para ayudar a los enfermos mentales, no se trata de eso. La cultura es tan grande y tan poderosa que permite involucrarse de manera transversal en todos los sectores. Por eso es que el peldaño del ministro de Cultura en la PCM debe estar lo suficientemente del lado de los ministerios estratégicos, como economía, como relaciones exteriores, porque se maneja transversalmente la problemática. No es específica, sino es transversal. El tema de cultura va por ese lado. Espero que haya quedado satisfecho la pregunta. Aló, sí, muchas gracias, Carlos. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ana. En el chat. Sí. Ana, Sí. Ana, Sí. por favor, pediría que leas todas las preguntas
para que las escuchemos todos y luego nuevamente hacemos la ronda de respuestas. Ya, ya, perfecto. Ujú. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Tenemos, sí. Tenemos, bueno, esta pregunta para Rocío, que ya lamentablemente se fue, pero ya había respondido. Tenemos para Carlos, que a través del sector de la cultura se puede articular con otros ministerios, acciones concretas en este tiempo de emergencia para ponerlas e implementar desde ya, desde los gremios de artistas independientes. Quizá debería llamar No te gusta, lo siento, pero de esto es importante concertación para mí. urgente con otros sectores, como ministerios, producción, economía, comercio, etcétera. ¿Qué esperamos? ¿Aló? Sí. Carlos está pidiendo la palabra, ¿no? Sí. No. Básicamente he puesto dos ejemplos de todas las otras posibilidades de relacionamiento con otros sectores. La pregunta era básicamente la que estaba analizando y había contestado ya al inicio. Hay fórmulas de poder entrar a trabajar en conjunto ante las problemáticas específicas de cada sector del Estado. Las hay, en todos sectores. No existe un sector en donde la cultura no tenga algo que aportar, o algo que contribuir, o algo que rediseñar o de replantear a nivel de energía y minas, a nivel de industrias, a nivel de educación, a nivel de salud, a todos los niveles de los sectores ministeriales que maneja el Estado. Porque el tema cultural es un tema que obviamente abarca la totalidad de la conducta humana, y la conducta humana está asociada en el sector del Estado, evidentemente, en estas diferentes funciones o actividades, ¿no? Entonces, las hay. De hecho, iniciativas y organizaciones y reuniones en torno a esto. Los encuentros nacionales de cultura están plagados de información. Son un evento que se realiza y están en la 6ª edición, plagados de información y están en las redes, en donde se puede evaluar cuáles han sido los aportes de la cultura a diferentes sectores, de diferentes formas. Antes de la creación del Ministerio de Cultura, San Marcos, la Universidad de San Marcos organizó, el Centro Cultural de San Marcos organizó un simposium donde lo grabamos absolutamente todo. Fueron 2 días de reuniones en que se habló de esta necesidad del Ministerio de Cultura. Agarramos toda esa información y se la mandamos al Congreso, al presidente del Congreso, al presidente, a todos, diciendo, acá hay contribución. Mucha información existe en las redes en torno a esta discusión, no es nada nuevo, pero tenemos que insertarla. No es un tema anecdótico, es un tema de necesidad estratégica para poder convertirnos en un sector clave del funcionamiento de nuestra sociedad, del país en general. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta aquí de los participantes. ¿Qué planes o proyectos tienen para sacar adelante el sector cultura ante la crisis causadas por el COVID-19? ¿Contesto? Yo No, contestaría el estaba específico de artes hablando Ana, escénicas. ¿ya? Sí, con Ana. Sí, que nos hemos estado reuniendo, ¿no? Y la mayoría de los grupos, en el caso de Yuyachkani, por ejemplo, estamos virtualizando los talleres de creatividad infantil y juvenil que hacemos en los veranos, y ahora lo vamos a hacer en otoño, y lo vamos a hacer a través del Zoom, ¿no? Y ahí se integra, es arte interactivo, música, teatro, danza, juego y cuento, ¿no? Y vamos a arrancar con el bagrecito. Y aparte de eso, apenas... Ana, te perdemos. No se te escucha. Estoy hablando de alternativas, de visualizar nuestro trabajo, ¿no? Los talleres, ¿hasta dónde se escuchó? ¿Los talleres se escuchó? ¿No? Sí. Estoy contando de que si hablo desde la experiencia específica de Yuyachkani, estamos virtualizando talleres de creatividad infantil, juvenil, y luego apenas podamos salir y regresar a la casa. Por eso dentro de los planteamientos de las salas teatrales y usos múltiples estamos planteando que haya un permiso para poder usarla por lo menos como espacio para visualizar nuestros trabajos, ¿no? También estamos planteando de que haya un protocolo para las artes escénicas, porque
la relación es indispensable y hemos visto ya en otros sitios neta que los artistas están tomando el espacio, ¿no? Que aparece en una esquina de la plaza un danzante, que aparece en la otra esquina un instrumento. O sea, hay maneras, si se piensa, y creo que nosotros vamos a ser los más interesados en no contagiarnos ni contagiar. Entonces, es como esa ley tan absurda que ha salido ahora de que los mayores de 60 no pueden salir, ¿no? O sea, es absurdo decirle a la gente y querer monitorearla y decir, tú no te mueves, tú sí te mueves. O sea, tenemos una amplísima experiencia, ¿no? Entonces, por eso estamos pidiendo que se abra ese reconocimiento al arte y la cultura. Y creo lo que estaba comentando Carlos en relación a las artes escénicas transversal a los otros ministerios, venimos trabajando hace muchísimos años así, sobre todo con ONGs, con regiones, y con el Ministerio de Educación también, ¿no? O sea, existe en las artes escénicas lo que nosotros llamamos juego, teatro, educación, ¿no? Y a través de este camino hay, por supuesto, otros tipos de obras y de espectáculos que no van a llevar ese acento, pero hay un acento primordial en la escuela y cuando salen campañas como las que debe haber ahora, ¿no? Y creo que otra cosa elemental, que si hubieran fondos, se podría implementar, es lo de la salud psicológica de todos nosotros, ¿no? Nuestros niños que están encerrados, nuestras niñas que han sufrido violencia sexual en sus casas, las mujeres que son víctimas y que están viviendo con el agresor. O sea, hay muchísimos campos en donde las artes escénicas actuamos y que somos indispensables. Entonces, creo que esa es una alternativa, pero para todo eso se requiere un apoyo. Tenemos que decir que son poquísima gente de las artes escénicas en el interior, quizá 10, que han recibido un bono especial. Y no lo han recibido por ser de las artes escénicas, ¿no? Entonces, sí se requiere en esta oportunidad ese apoyo para impulsar estos talleres, porque yo puedo salir a la calle con un personaje y actuar, pero ¿quién me va a sostener económicamente para yo hacer ese trabajo? Entonces, estos planteamientos que estamos haciendo requieren de un apoyo para poder montar y poder difundir tanto a nivel virtualizado como a nivel en vivo, en las plazas o en las canchitas deportivas cuando se retomen los colegios y las universidades, se requiere de un apoyo del Estado. Muchas gracias, Ana. En la misma pregunta creo que quería responderla Carlos. Carlos. Sí, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo por cada uno de los sectores? Bueno, yo estoy ahorita en Petroperú, estoy a cargo de, digamos, toda la acción cultural de Petroperú y nuestro rol inmediato ha sido el tener que digitalizar y modernizar el premio de Copé de Literatura, que está en pleno proceso de convocatoria. Y estamos en toda la idea de armar una plataforma que permita recibir los postulantes de manera virtual, ya no presencial, o sea, modernizarlo a patadas, como se diría. Es una propuesta importante, estamos moviendo por ese lado, compartir y masificar la información de las publicaciones que se hacen. Entonces, de alguna u otra forma, y tratar un poco de enfocar los apoyos en los auspicios que la empresa desarrolla en el ámbito de cultura. Se han cortado muchísimas actividades, todas ellas vinculadas a la congregación de gente. Y evidentemente ese va a ser un proceso muy largo de recuperar. Entonces tenemos que inventarnos. Si no podemos hacer una exposición para que venga la gente, tenemos que hacer exposiciones para comunicarnos con la gente de otras formas. ¿Cuáles? Las redes o de otras formas más. Los celulares son instrumentos que van a permitir tener mayores comunicaciones o presentaciones de ciertos niveles de exposición. Y de esa forma, y eso requiere pues diseño, inversión y investigación en torno a cómo presentar el mejor soporte para que las exposiciones que organizábamos ahora se trasladen al celular, a la computadora, al laptop, en fin, a todos los otros soportes, ¿no? Al tablet en general. Y generarnos otras posibilidades de vinculación y de entretenimiento. Petroperú tiene un museo, el Museo del Petróleo,
que recibía muchísima visita de público escolar. Se tuvo que cerrar. Entonces estábamos haciendo la exposición de manera virtual para meternos en todas las bases de datos de los colegios para que ese museo esté presente de diferentes formas y en fin, por ahí va esos cambios de paradigma. No habíamos estado acostumbrados, estábamos muy discretamente tratando de entrar a modernizar la forma de desarrollar acción cultural y ahora nos vemos en la obligación de acelerar el paso porque de lo que se trata es de mitigar un impacto feroz que hemos tenido en esta pandemia. No vamos a recuperar los procesos, digamos, de vinculación o de ingresos que se tenían 3 meses atrás. Vamos a tener que convivir con esta idea de que la crisis va a ser durante todo este año, así estemos ya actuando, pero para eso necesitamos liberar esa capacidad creativa que, para cerrar, tenemos el principio en arqueología que el que teme que le roben una idea o que es porque no se sienten la capacidad de producir nuevas, ¿no? Hay que ser lo suficientemente avesados, y lo somos, todos los actores culturales lo somos, de generar nuevas formas comunicacionales en nuestro arte, de nuestra acción cultural, de nuestra responsabilidad para con el patrimonio, ¿no? De eso lo vemos todos los días. Nuestros amigos, los artistas, los de artes escénicas, son tromes en eso y aprendemos muchísimo de ellos en los museos, en el manejo del patrimonio, en vincular una u otra cosa. De alguna u otra forma nos estamos abriendo las ventanas que discretamente abríamos, ahora les estamos abriendo de par en par, porque es el único camino que tenemos para poder, digamos, mantenernos en esta crisis. Muchas gracias, Carlos. Acá tenemos otra pregunta de los participantes. ¿Creen que esta coyuntura es un hito que marca el fin o quizá la transformación de las tradiciones inmateriales? En ese sentido, ¿estamos preparados para dejar atrás muchas costumbres y que solo sobrevivan las que se amolden a la virtualización? Yo no creo. Honestamente, perdón que tome... ¿Quién? Sí, Anita. Sí, no, yo quería decir de que la esencia sí, de las técnicas es la relación con el espectador, ¿no? Es la interacción, es el convivio. Y en los últimos espectáculos creados, en las últimas experimentaciones, es el espectador quien nos plantea también una relación, ¿no? Entonces, yo creo que ahora tenemos que enfrentar esta pandemia de muchas maneras, que el teatro, que las artes escénicas lo han experimentado por años, ¿no? Pero yo sí creo que va a ser otra cosa antes y después de esta pandemia planetaria, definitivamente, ¿no? Pero sí tengo la fe y la confianza de que este convivio, esta relación indispensable, este poner el cuerpo, como lo hemos estado poniendo con Yuyascani en esos 49 años, sí es indispensable, ¿no? Pero ahora es el momento de la virtualización, es el momento en que hay que estar vivos y seguir planteando esta relación, ¿no? Sí, Carlos. Yo no creo que desaparezcan las tradiciones inmateriales. Yo creo que evidentemente van a tener, digamos, un cambio de formato en su apreciación. Las tradiciones no desaparecen, no siempre están, de hecho por eso son tradiciones. Lo que tiene que cambiar es la forma de consumir de ellas, la forma de cómo nos acercamos, nos vinculamos y nos apropiamos de ese patrimonio, sea el material, el inmaterial, el inmueble. Esas formas son las que han cambiado. Como dije en un principio, estuvimos siempre acostumbrados y siempre teníamos la inmediata idea de trabajar a tener público. No te digo que esté mal, eso es bueno. O sea, compartir y comunicar nuestro arte, nuestras acciones culturales son cruciales, pero no es la única forma. De allí la clave que para mantener, reservar y preservar los componentes de patrimonio cultural, del patrimonio material e inmaterial, están la investigación y la conservación.
Esos van a ser componentes que tienen que convertirse en un plan estratégico de preservar, de conservar, de perpetuar los valores patrimoniales que tenemos en abundancia en nuestro país. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Carlos. Acá tenemos otra pregunta de los participantes. ¿Qué propuestas se están desarrollando para insertar a los sectores de la cultura que no tienen acceso a las nuevas tecnologías, sobre todo en las regiones, en las diversas regiones de nuestro país? Mira, yo te voy a decir que la gente es creativa. El movimiento de teatro independiente se viene reuniendo desde hace un mes y ayer tuvimos una reunión, por ejemplo, en donde estuvieron presentes todas las regiones del país. Se han reunido las regiones, la región norte, la región suroriente, porque tenemos más de 40 años de experiencia teatral organizando la Muestra Nacional de Teatro Peruano. Y estas muestras se realizan primero una muestra regional selectiva, de ahí el taller nacional y de ahí se realiza la muestra nacional. Entonces, estamos vinculados y la gente ha encontrado manera de a través de la virtualización reunirse y han traído sus propuestas de cada región. Entonces, tenemos años de prácticas de vínculos y si no llegas, se usará el internet, se usará todo lo necesario, ¿no? Entonces, por lo menos en las artes escénicas, en los movimientos de teatro independiente ligadas al movimiento, a la Muestra Nacional de Teatro, sí hay un vínculo. Incluso ha existido el movimiento de teatro independiente del Motín en los años 80, finales de los 80, pero el conflicto armado interno cobró muchas vidas, disolvieron muchísimos grupos. A pesar de eso, la muestra ha continuado, ¿no? A mí me parece que hay que medir los efectos que está generando una crisis de salud como esta en varios indicadores que se están dando. Al margen y aparte de reconocer lo duro y lo descontrolado que resulta esas marchas que vemos, esos caminantes que vemos regresando a sus lugares de orígenes, implicando hambre, desolación y riesgo, ¿no? Teniendo claro que eso es un problema en donde el Estado tiene que actuar, de hecho, se presiona para que así sea y todavía van a continuar esos procesos, nos está dando un indicador bastante sintomático e importante. La gente está regresando a sus lugares de orígenes porque en alguna situación de crisis encuentra que allí se siente protegido. Gente que había salido de sus lugares de orígenes para conseguir prosperidad, ¿no? Están regresando porque al tener todo congelado en la gran ciudad, buscan regresar a sus raíces. Eso es sintomático, eso tenemos que leerlo de diferentes formas. Eso podría ayudarnos a convertir oportunidades de situaciones críticas. Este retorno puede significar muchas cosas, ¿no? El gran valor de las tradiciones, el gran valor del lugar de origen. Y esto es un componente importante para las descentralizaciones. Entonces, no digamos que vamos a aprovecharnos de esta situación para establecer procesos de descentralización, no voy por ese lado, sino hay que evaluar que se están dando procesos que no nos imagináramos que podían ocurrir. Y ante una crisis como esta, evidentemente se gatillan, se activan y se tienen que enfrentar. Creo que los componentes, digamos, de la acción cultural en lugares alejados en donde el acceso a la tecnología no se da o es limitada o es defectuosa, se va a dar de otras formas. El consumo de sus tradiciones o el uso de sus tradiciones y sus acciones culturales están más vinculadas al proceso de protección, al proceso de cobertura, ¿no? De alguna u otra forma se está dando inconscientemente esos procesos y eso es lo que hay que ir midiendo, evaluando y aprendiendo de esos procesos. En sociología es parte de un aprendizaje que debemos tener para, digamos, encontrar fórmulas de salida, fórmulas de alternativas, al margen de que las nuevas tecnologías, la digitalización ayudan y ayudan muchísimo, por supuesto. Hay que medir por ambos lados que estos procesos están
pidiéndonos cambiar formatos y paradigmas de acción que hemos tenido hasta el momento y que ahora van a cambiar. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ana. Ahora ya terminamos con las preguntas. Damos la palabra a Indira. ¿Aló? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, felicitar al Núcleo de Culturas en Movimiento por este conversatorio. La verdad que ha sido muy nutritivo, muy útil, y supongo que también para quienes son parte del circuito y del movimiento de las culturas, pues provechoso, ¿no? Entonces, esta es una iniciativa importante y que además, para quienes tal vez no estamos tan vinculados, sí nos hace ver la magnitud de la problemática que están atravesando. Entonces, bueno, desde el movimiento simplemente señalarles a quienes se han sumado a este espacio que lo que estamos buscando es contribuir a fortalecer estas redes, ¿no? Estas redes de tejido ciudadano, que en primer lugar ya nos estamos dando cuenta cuánto nos han faltado, ¿no? Siempre muchos hemos creído que eso es un balance importante a las acciones de las políticas de Estado, el que haya una sociedad organizada, el que haya personas que desde su ámbito interactúan y se organizan para poder ejercer sus derechos, ¿no? Eso es algo que hoy estamos evidenciando, no tenemos necesariamente, ¿no? Y esa falta de tejido social, de tejido ciudadano, nos está tocando también como una debilidad al momento de afrontar esta crisis, ¿no? Y en el ámbito de la cultura creo que es importante señalar eso, ¿no? Como si hay redes que se están activando o reactivando o recomponiendo, y bueno, nosotros queremos sumarnos a ello, ¿no? A contribuir desde la perspectiva de cada uno de los núcleos que hay en movimiento a que se puedan fortalecer estas iniciativas que hay, que buscan tener una interlocución con las autoridades, con el Estado, pero también con otros sectores, ¿no? Y yo por eso me quedo un poco con lo que reflexionaban hacia el final. Me parece que Carlos, en realidad esta crisis social, sanitaria, nos va a transformar totalmente como país, una vez más. Esta imagen que se evocaba de los compatriotas nuestros que están volviendo a sus ciudades, a sus regiones de origen, lo que está mostrando es que la cultura misma también se está transformando, ¿no? No solamente hay una transformación que hay que mirar para las políticas públicas sobre cómo consumimos la cultura, sino también cómo vamos a producir cultura en adelante, ¿no? Todo este reflujo, si se quiere, de Lima a las regiones, va a transformar la forma en la que nos miramos también como peruanos, va a transformar mucho de lo que ya muchos sentimos que a veces no se valoraba lo suficiente, ¿no? Nuestra enorme diversidad cultural, que a veces en ciudades como Lima, si bien es cierto, se reconocía, no siempre se le daba el valor que tenía, no siempre se le miraba en la amplitud, ¿no? Entonces creo que ese es un punto importante, además de nuestra posición como personas que interactuamos con el ámbito de la cultura o que consumimos cultura, también hay una situación muy interesante que vamos a vivir en los siguientes meses, que tiene que ver con la transformación cultural misma del país a propósito de esta emergencia sanitaria, y ahí es fundamental las voces de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Yo me quedo con esas dos ideas a propósito de lo que les he escuchado, y por supuesto con la tarea y el compromiso de que lo poco que podamos hacer, lo poco, lo mucho que podamos hacer para contribuir a que algunas de las propuestas que acá se han dado sigan teniendo un eco, sigan teniendo una voz. Como muchos de ustedes han dicho, va a haber una especie de disputa en los siguientes días y semanas para que el Estado pueda, nuestro Estado que es tan precario, tan débil y tan reducido en algunos casos, pueda atender las demandas de los diversos sectores, ¿no? Porque todos sienten, todos sentimos que los sectores en los que realizamos nuestra vida es el más prioritario, y debería ser así, pero también es verdad que tenemos un Estado que ha sido debilitado mucho, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer un trabajo, en algunos casos de incidencia, de presión, para poder articular las demandas que se están construyendo, y que pues esta reactivación o este retomar o reconstruir una, como se ha dicho, una nueva normalidad, no termine reproduciendo las exclusiones que ya han habido antes en nuestro país. No necesariamente todos somos tan optimistas de este proceso, pero creo que de todas maneras hay que ponerlo sobre la mesa y hay que sincerarlo, ¿no? Va a ser un proceso de, creemos muchos, reactivación con mucho de voluntad de reconstrucción del país, ¿no? De ver cómo podemos
en esa nueva etapa incorporar a los sectores que antes ya tenían un cierto rezago. Entonces, bueno, les agradezco mucho, les agradecemos mucho desde el movimiento que ustedes, los expositores, Ana, Carlos, Rocío también que nos acompañó, nos hayan permitido conocer mucho más del sector y de las iniciativas que por supuesto se están organizando. Cuenten con el movimiento como una plataforma que busca eso, que busca fortalecer estos tejidos de ciudadanía, de activismo, de propuesta, que se están tratando de retomar desde la sociedad civil. Muchas gracias. Excelente, Muchas muchas gracias. gracias. Y quiero compartir esta campaña en la que estamos participando, todos los movimientos de teatro independiente, solicitando la declaración del sector cultural en emergencia. Muchas gracias. Bien. Gracias, gracias, muchas gracias a todos. Hasta Un luego. momento. Ana, no se vayan todavía. Ana, Sí. Carlos, por favor. Ana Karina, si me das el pase, por favor. A ver, antes ya de terminar este intercambio, le voy a dar la palabra a Romina, que quiere pedirles algo muy puntual. Romina, adelante, y luego sigo yo. Gracias, Amelia. Quería pedirles, por favor, es completamente voluntario, pero nos ayudarían un montón. Ahorita voy a pasar por el chat un link que es un formulario para que nos puedan dar comentarios y sugerencias, porque como bien lo han dicho, este ha sido nuestro primer evento, nuestra primera conferencia, y queremos saber alguna sugerencia de ustedes para poder mejorar y obviamente tomarlas en cuenta. Además de eso, invitarlos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, y ahí van a poder seguir las últimas noticias, y en verdad agradecerles mucho y que cuenten con En Movimiento como una plataforma que quiere mejorar la sociedad y hacer activismo y futuramente, por supuesto, generar políticas públicas positivas para esta sociedad. Muchísimas gracias. Ok, gracias a ustedes. Gracias. Sí, gracias, Romina. Un minuto solamente ya para despedirnos. A ver, un pequeño resumen. De repente se me quedan algunas cosas, pero de lo que nos hemos escuchado, y agradezco bastante a Ana, a Carlos y Rocío que no está, pero por haberlos escuchado en vivo y en directo, y sobre todo tener la mirada de ustedes desde los sectores de donde vienen, desde el ejercicio que hacen ustedes en la cultura, y hacer un breve resumen. Han salido varias cosas importantes. La necesidad de un diálogo con los trabajadores de la cultura, ¿no? Y en eso de los trabajadores de la cultura, no estamos hablando de los trabajadores administrativos que estamos en planilla, como en mi caso. Estamos hablando de lo que ustedes hacen, de lo que le hemos escuchado. Carlos se ríe. Sí, Carlos, ya nos hemos encontrado antes en el sector, sí. Por eso sabemos de qué estoy hablando, y hasta de los sindicatos. Y precisamente, ya que toqué el tema de los sindicatos, en el sector cultura, es nuevo recién, pero ya hay una federación que es la Alianza Sindical por la Cultura, que agrupa a todos los sindicatos del sector cultura, y precisamente ustedes son nuestros aliados, ¿no? Ese tejido de que decía Indira, lo tenemos que hacer con ustedes. Nos vamos a sumar con gusto a la campaña que nos está proponiendo Ana y a todas las que necesiten los gestores culturales, y nosotros tenemos una voz también allí dentro del ministerio, y bueno, haremos lo que nos toca para abrir la puerta de esa conversación y sentarnos a la mesa, y que estén ustedes ahí, sean escuchados y que haya resultados. Otra idea importante que sale allí, bueno, definitivamente que la cultura es transversal a todo, y eso hay que fijarlo en adelante como una idea fuerza para esta tarea dura, como ha dicho Indira, que viene. Una cosa fuerte también importante es una idea fuerza, digamos, que es el pedido de la declaratoria en emergencia para el sector cultura. Ahí tenemos que estar todos, ¿no? Eso también tiene que ser un eje para estos 2 años por lo menos inmediatos que viene, así como un eje importante, un eje político es el bicentenario, ¿no? Y eso nos articula con el Poder Ejecutivo y con el Congreso de la República. Ahí también lo que dijo Carlos, ¿no? Y hablando de políticas públicas, la vinculación con otros sectores, y que esta vinculación sea la oportunidad también de que se haga el trabajo de manera colectiva, ¿no? Como él nos ha descrito y ya nos ha dado los ejemplos. Bueno, eso nada más de mi parte.
y darle las gracias a ustedes. Vamos a volver a convocarlos seguramente en las notas que leemos en el chat. Los participantes nos han escrito bastantes cosas que nos animan a volver a concentrarnos de esta manera y a seguir dialogando y para que este intercambio tenga frutos y podamos tejer estas alianzas que son muy importantes. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ana. Gracias. Un gusto Gracias, escucharte. Amelia. Gracias, Hasta Gracias, la encantado. próxima desde Movimiento. Muy bien, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Gracias. Chao, Anita. Gracias a todas por su paciencia también. Y disculpen si hemos cometido algún error por ahí o algo se nos ha No, quedado. muy bien. No, todo muy bien, todo estaba muy bien. Gracias. Adiós. Muchas gracias a todos los participantes, a los ponentes, a Carlos, a Ana, Rocío. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora sí, recordar que va a estar la conferencia va a estar en Facebook, ha sido grabada y va a estar transmitida en Facebook. Muchísimas gracias a la página En Movimiento. Muchísimas gracias a todos.